Bien, pues aquí seguimos y cambiamos absolutamente de tercio. Luego volveremos a analizar el tema electoral, pero desde el prisma económico. Y les decía que cambiamos de tercio absolutamente porque vamos a hablar de estética, de sonrisas bonitas, que es lo primero que vemos de una persona cuando nos mira, pues su sonrisa. Y es muy importante que esa sonrisa esté bien cuidada estéticamente y en términos de salud también. Bien, pues ella hace ambas cosas. Les hablamos de Carmen Pomares, directora gerente de la clínica Peroimplant. ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, viene el verano y no solamente nos tenemos que ocupar de nuestra piel, de prepararnos el cuerpo, de la cara, del pelo, la sonrisa, lo más importante. Y es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué es tan importante sonreír? Bueno, yo creo que el sonreír nos da la vida, ¿no? Porque tú lo primero que miras a una persona, aparte de los ojos, es la expresión. Y yo creo que sonreímos cuando estamos bien, cuando nos encontramos a gusto. Sí. Entonces, cuando tú sonríes, todo para el cuerpo es beneficioso, porque desde que activas 15 músculos faciales, el diafragma, el pecho, o sea, subes la frecuencia cardíaca, o sea, todo para el cuerpo proporciona bienestar. Liberamos endorfinas, que son hormonas que nos proporcionan sensación de bienestar, como cuando haces deporte, sí. O incluso pues, controlas el cortisol plasmático que aumenta con el estrés. Entonces, cuando sonríes, todo es positivo. Entonces, claro, incluso a veces nos tenemos que obligar a sonreír. Y claro, es importantísimo por la presencia que das, la imagen, hasta para una entrevista de trabajo. Si tú demuestras, vas con confianza y eres una persona que sonríe fácilmente y con seguridad, tienes más posibilidades. Entonces yo creo que la sonrisa dice mucho de nosotros. Y Carmen, ¿tú crees que hay gente que sonríe menos porque quizá tiene algún complejo estético con su dentadura, por ejemplo? Muchísimas personas. Hay muchísima gente que ha aprendido a hablar y a esbozar una leve sonrisa, sí, sin enseñar los dientes o directamente se tapa la boca. Yo hace años tuve un caso muy peculiar porque era una actriz de teatro que había conseguido hablar, o sea, modular la voz sin enseñar los dientes, que le faltaban varias piezas por el miedo que tenía. ¿En serio? En serio, o sea, hasta ese extremo. ¿Y acudió a ti? Sí. ¿Y cómo acabó esa historia? Pues cuéntame. Acabó con una boca espectacular, pero tuvimos que vencer el miedo, porque el miedo es gratuito, el miedo es libre. Y hay veces que son miedos irracionales que provienen pues, desde la infancia por una mala experiencia o simplemente porque a veces nos hacemos ideas negativas o agrandadas o exageradas de lo que puede ser un proceso normal. Y me imagino que, claro, psicológicamente luego, después de toda una vida, bueno, pues con un gesto, estudiando un gesto y provocándolo para esconder quizá ese defecto, poder sonreír ampliamente, también tiene que haber un proceso de adaptación, ¿no? Sí, no, cambia, o sea, la expresión en los hombres a veces es muy llamativo, de los que se dejan, los que han llevado bigote o, sí, toda la vida y de repente al verse la boca bien ya se lo quitan y entonces es que le ha cambiado toda la expresión. Y en las mujeres también, porque a veces ves un marco, o sea, unos labios bonitos, unos labios pintados y tal, pero luego lo que hay debajo ya no es tan bonito, entonces la gente intenta disimularlo pues con gestos, tapándose. O sea, sí, sí, sí. ¿En qué nos fijamos? Bueno, está claro que nos fijamos en la dentadura cuando alguien sonríe o hay algo más, Carmen. Más que en los dientes, lo que nos fijamos es que haya armonía y simetría. O sea, tú puedes no tener una boca perfecta, pero puede quedar armónica con los labios y con la expresión de tu cara y con el tercio facial. Entonces, tú lo primero que miras es que hay algo que no desentone, es como los ojos, ¿no? Claro. O sea, tú cuando miras una cara te da lo mismo a lo mejor que la boca sea más o menos grande, la nariz esté más o menos recta, o los ojos tal. O sea, lo que miramos es la armonía y la simetría facial. Entonces, cuando ya te fijas un poco más es cuando empiezas a ver a lo mejor los problemas reales de esa boca. ¿Y cómo se analiza una sonrisa? Pues la sonrisa la analizamos a simple vista,
porque para tener una sonrisa bella tiene que seguir unos parámetros. Por ejemplo, cuando sonreímos tenemos que enseñar más los dientes superiores que los inferiores, el labio tiene que quedar enseñando bastante del diente superior y solo unos milímetros de los dientes inferiores, la altura de los colmillos tiene que estar a la altura más o menos de las aletas nasales o de la línea media pupilar. O sea, nosotros hay unos parámetros, o sea, los incisivos centrales tienen que ser de la misma proporción que los colmillos y los incisivos laterales un poquito más pequeños. O sea, hay una proporción que está estudiada para saber si esa sonrisa es aceptable o es a nuestra costumbre del uso occidental. Igual un oriental o de otro país lo vería de otra manera, pero al uso occidental tenemos unos parámetros. Por ejemplo, a las americanas les gusta más que los 4 incisivos sean más o menos del mismo tamaño, en Europa lo vemos de otra manera. Entonces nosotros no es solo las medidas que tomamos en clínica, sino que hoy en día ya tenemos softwares de diseño en el que ponemos la boca del paciente y podemos dibujar encima un simulacro de lo que le falta o lo que le sobra para construir una sonrisa bella, y así de esa manera es una herramienta muy útil para que el paciente lo vea plasmado y se dé cuenta de las carencias o los problemas que tiene. ¿Y cómo corregimos una mala sonrisa? Pues una mala sonrisa empezaríamos lo que estamos diciendo en reconstruirla. Entonces hay sonrisas que simplemente están mal porque tienen un problema de encías, tienen una encía o muy agrandada o muy retrocedida, entonces tendríamos que trabajar la encía. Hay sonrisas que son defectuosas porque tienen caries o empastes mal trabajados que están filtrados y se ven decoloraciones, manchas, hay que trabajar en ese campo. Otras veces es porque le faltan piezas y entonces hay que hablar de poner alguna corona o algún implante. Otras veces es por mal posición de los dientes, entonces ya entraríamos a trabajar con ortodoncia, desde ortodoncia invisible, tendríamos muchas formas de ayudarnos. Y otras veces simplemente pues porque ha habido un trauma deportivo y hay dientes que están rotos o fragmentados. Entonces hay que analizar todo el problema y hay que poner un orden. Lo primero siempre vamos a estudiar y diagnosticar, desinfectar, reconstruir y lo último es la estética. Imagino que en cada caso se aplica el tratamiento que después del primer estudio requiere ese paciente, pero también supongo, Carmen, que la gente pues llevada por las noticias que lee en diferentes medios o revistas especializadas o revistas incluso de moda, pues sabes que aquí también hay tendencias. Imagino que irán y te dirán, yo quiero que me hagas esto, que me pongas este tratamiento, que me hagas que me trates mi problema con este nuevo sistema invisible que no se nota nada, pero todo el mundo no puede, no puede llevar ese sistema, es decir, ahí tendrás tú que lidiar, ¿no?, con los pacientes un poco, ¿no? Claro, nosotros somos un equipo grande, somos 25 profesionales, somos 13 doctores, entonces aunque yo hago toda la cirugía y lo que es el diagnóstico y la supervisión, pero cada especialista cubre su campo, entonces dependiendo de cuál es la mayor inquietud de un paciente, pues lo tratamos entre unos y todos. Si por ejemplo un paciente viene hablando de blanqueamiento, como creo que comentamos la última vez, evidentemente si tú lo que quieres es una sonrisa más blanca, ningún problema, pero para poder hacer una sonrisa más blanca primero hay que diagnosticar por qué tu sonrisa está oscura o sin luz, y luego también que los tejidos que rodean a los dientes estén sanos. No se pueden aplicar productos de blanqueamiento si por ejemplo hay una enfermedad de encías o hay una caries abierta, porque entonces lo que le causaríamos al paciente es un dolor. Y lo primero que tenemos que hacer es no hacer daño. O por ejemplo, si nos vienen pidiendo una ortodoncia invisible, pero la ortodoncia invisible tampoco es para todos los casos. Se puede hacer la más estética, porque incluso sin ortodoncia invisible, pues esta técnica de ortodoncia lingual colocada por dentro, o la propia con brackets, pero que se pueden poner los brackets que son totalmente transparentes con un arco cerámico que tampoco se ve nada. O sea, siempre intentamos complacer, entre comillas, al paciente, pero dentro de las necesidades reales que tiene. Y primando primero la salud y luego ya conseguiremos la estética. Hablando de salud, ¿qué es esencial para mantener nuestra sonrisa sana, Carmen? Pues lo primero, lo que decimos siempre de venir a las consultas dentales una vez al año, pero sobre todo es ir con unas expectativas razonables y atender al consejo del profesional y entender que no puede haber belleza si no hay salud.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como siempre repito, es un diagnóstico correcto. O sea, a veces el paciente no entiende que para analizar su problema no basta con una pequeña radiografía, hay que hacer ya a lo mejor una imagen en 3 dimensiones que nos dé una idea de realmente cómo está el soporte de hueso, tejidos blandos en torno a ese diente para poder acometer un tratamiento u otro y tomar una serie de mediciones, hacer una serie de registros. Y cuando ya tenemos un análisis completo de esa boca, entonces sí que podremos plantear varias opciones de tratamiento y varios momentos para que ya el paciente nos diga sus preferencias según lo que más le interesa a él y evidentemente también según su economía. Pero lo primero de todo es sanear. Si hay algún tipo de infección, sea en la encía, en el esmalte con las caries o algún problema en endodoncia, lo primero curar la infección. Y cuando ya tenemos el terreno abonado, entonces ya empezamos a construir. Entonces, por ejemplo, si hay un apiñamiento de dientes o hay una malposición, pues igual antes de poner unas carillas estéticas habrá que corregir esa malposición y luego poner las carillas. Si quiere un blanqueamiento, pero también hay que poner una funda, pues hay que coordinarlo para que luego quede todo de la misma tonalidad. O sea, todo siempre con sensatez. Claro. Bien, imagino que la tecnología y la informática han contribuido mucho a mejorar todos estos tratamientos y, por tanto, a mejorar muchas sonrisas, ¿verdad? Sí, porque la tecnología, desde, por ejemplo, el ejemplo que te ponía de softwares de diseño que nos permiten diseñar sonrisas, o como hemos hablado alguna vez, hacer cirugía guiada por ordenador. Toda la informática es un apoyo interesantísimo porque tenemos programas también para que el propio paciente vea cualquier tipo de tratamiento que podamos hacer, simulacros en su propia boca, y poder luego reproducirlo incluso en cera o en modelos para que el paciente lo vea en 3 dimensiones o incluso ya estamos hablando de tratamientos en 4 dimensiones. Y aparte de todo el soporte informático que también nos hace ser menos invasivos, cada vez tendemos a hacer tratamientos pues, menos molestos para el paciente, más acortados en el tiempo y que respeten más las propias estructuras dentales y de soporte de los dientes. También pues tecnología desde el uso del láser, que con el láser tenemos láser de tejidos blandos y de tejidos duros, con el láser podemos ahorrarnos a lo mejor muchos procedimientos quirúrgicos, podemos desde quitar la sensibilidad de un diente o mejorar una lengua que está atrófica o incluso curar un herpes o un afta y hacer una cirugía. Y ya estamos llegando incluso a poder hacer caries, a lo mejor incluso sin poner anestesia para tejidos duros. O sea, estamos avanzando en muchos sentidos, pues como te digo, del láser, el uso del microscopio, que también nos permite ser mucho más exactos, mucho más precisos, que nuestros tratamientos tengan un índice de éxito mucho mayor. Los materiales, el trabajar con circonios, el todo libre de metal, esos metales de color gris que nos podían ensombrecer la sonrisa, el uso de composites, que son resinas con partículas cerámicas. Hoy en día hay cerámicas diseñadas por ordenador. Hoy tenemos muchísimas herramientas a nuestro alcance para poder superar cualquier problema que pueda haber. Se nos está acabando el tiempo, como siempre, y nos quedan muchos temas en el tintero, Carmen, pero hay uno que a mí me gustaría en un minutito antes de irnos tocar, que es el rejuvenecimiento bucofacial. Pues el rejuvenecimiento bucofacial es que las bocas no solo se ven feas o deterioradas por todos los problemas que hemos estado hablando, sino que a veces la pérdida de piezas en la boca va haciendo que la boca vaya reduciendo su altura y se van marcando muchas arrugas que no solo son de expresión o de la edad. Entonces, cuando restauramos una boca y restauramos su altura y restauramos todas sus piezas y su belleza, podemos hacer que una boca, incluso la propia persona, aparente solo con eso 10 años menos. Y luego a eso sumamos pues, las técnicas de anti-aging, de mejorar ese marco y infiltraciones de hialurónico, botox. Rematamos la faena. Sí, exactamente, para ya dejarlo perfecto. Bueno, pues llegamos a tiempo, ¿no? A la operación bikini bucodental. Totalmente. Bucofacial. Bucofacial. Bueno, pues nada, nos pondremos en tus manos, Carmen, y seguro que nos dejas estupendos a todos. Y lo dicho, pues a lo mejor hay gente que no llega para el verano a hacerse a lo mejor lo que quieren hacerse, pero lo importante es empezar claro cuanto antes, animarse y empezar cuanto antes. Muchísimas gracias, Carmen. Gracias a ti, Anabel. Bien, señores, nos vamos de nuevo a publicidad, volvemos en unos minutos. Hasta ahora.